Antes de ver algunas etiquetas de HTML, veamos un poco la etiqueta head y cuáles son los elementos más comunes que se ingresan dentro de esta etiqueta. Como ya vimos anteriormente en la estructura básica de un documento HTML, después de la etiqueta HTML tenemos dos etiquetas, la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro del body van a ir todos los elementos que se van a mostrar en nuestro sitio web. En este caso solamente tenemos un texto que dice contenido, pero bueno, ahí como bien sabrán van todos los elementos. Ahora, ¿qué va dentro de la etiqueta head? Dentro de la etiqueta head, como ya vimos muy rápidamente anteriormente, van elementos que agregan información adicional sobre nuestra página. ¿Cuál es esa información adicional? Bueno, acá dentro de esta etiqueta head tenemos algunos de los elementos más comunes que se ingresan dentro de la etiqueta head y vamos a ir explicando uno por uno cuál es el propósito. Fíjense que primero tenemos la etiqueta title, que como ya vimos anteriormente, el funcionamiento es muy simple. Se ingresa un texto que va a ser el título de nuestro documento. Ese título se va a ver, por ejemplo, en la pestaña de nuestro navegador. En este caso, fíjense que dice head, eso significa que esta página que estamos viendo ahora tiene una etiqueta title que dice head. Ahora, vamos a ver otras etiquetas más que van dentro de head. Eh, una etiqueta muy conocida es la etiqueta meta. La etiqueta meta se utiliza justamente para agregar parámetros que tienen múltiples usos. Es como información extra. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es definir el viewport. Fíjense que ponemos la propiedad, el atributo name con el valor viewport y la propiedad content con estos valores, que lo que hace es que cuando uno abre la misma página, por ejemplo, dentro de un celular, el contenido no cambie la escala. Esto es más relacionado a lo que es responsive design, que bueno, uno cuando abre la página desde una computadora de escritorio, no es lo mismo que si abre la computadora en una tablet que si abre la computadora en un celular. Anteriormente, cuando no existía el responsive design, cuando uno abría la página, por ejemplo, en el celular, lo que hacía era, se veía exactamente el mismo contenido, pero todo chiquitito, es decir, uno tenía que ir haciendo zoom para poder leer el contenido, porque no estaba adaptado al celular. Tampoco cuando existían las tablets, tampoco estaba, cuando recién salieron, el contenido no se adaptaba a ese tamaño. Entonces, lo que hace esta etiqueta, que se utiliza siempre cuando queremos hacer un diseño responsive, es básicamente que no se cambie la escala cuando se cambia el tamaño de pantalla. Es decir, si nosotros abrimos nuestra página desde un celular, la escala no se va a adaptar al tamaño de pantalla. La escala va a ser siempre de 1. O sea, siempre va a tener el mismo tamaño en todos los dispositivos. Lo que sí vamos a cambiar después mediante CSS, por ejemplo, es el tamaño de las fuentes, el tamaño de las imágenes, pero bueno, eso ya es algo mucho más avanzado, no viene tanto al caso de lo que se hace con HTML. Con HTML, básicamente, con esta etiqueta definimos eso, de que no se cambie la escala y que el ancho sea el ancho del dispositivo desde el cual estamos accediendo a la página. Bien, después otra etiqueta es la etiqueta link que se utiliza para distintos propósitos. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es agregar un favicon. Que el favicon es, ven que yo acá, por ejemplo, en el title tengo el head y al costado tengo un iconito, que generalmente es el iconito de la, de la, de la página a la cual accedemos, el logo. Eh,
eso que está ahí se agrega de esta forma, agregando un link con un rel, con el valor icon, tipo es, ponemos el type, en este caso img, imagen PNG, el tamaño, en este caso 16 por 16 en píxeles, y el href va a ser en dónde está el icono. En este caso va a estar en el directorio raíz de nuestro sitio y se va a llamar fabicon-1616.png. Si quieren investigar un poco más, si buscan en internet sobre cómo crear los iconos para un sitio web, van a ver que hay generadores de iconos que están muy buenos. Uno sube la imagen del logo y te genera automáticamente todo este código HTML. Pero bueno, está bien, está bueno, digamos, entender cómo se usa, cuál es su propósito. Porque acá, por ejemplo, tenemos un icono de este tamaño chiquito, pero también hay otras configuraciones que se pueden agregar, como por ejemplo el icono cuando uno ingresa desde una tablet o desde Safari, distintos navegadores, etc. Es un poco más complejo, pero la implementación más básica, digamos que es esta. La segunda y otro tipo de utilización de la etiqueta link, que también es la más común, es, por ejemplo, para cargar contenido externo. En este caso, estamos cargando una fuente de Google. Eh, si alguno tiene quizás conocimiento de Google Fonts, es un servicio de Google donde uno puede agregar a su sitio fuentes personalizadas. La forma de implementar esas fuentes personalizadas dentro de tu propio sitio web es agregando este código link donde el href va a tener el valor de la fuente que se va a cargar. Fíjense que tiene fonts.googleapis.com y después unos parámetros donde uno es el font family, en este caso Montserrat, es decir, va a estar cargando esta fuente. Y en rel, stylesheet. Y bueno, eso es como se carga. Lo importante es para qué se usa. Luego, cuando uno utiliza estos servicios, generalmente ya viene predefinido el contenido de esta etiqueta. Eh, Volvemos a la etiqueta meta. Hay muchos servicios, como por ejemplo Facebook, que vieron que cuando uno comparte un link en Facebook, al compartirle el link, generalmente se muestra un título, una imagen, una descripción. Bueno, eso, si uno no declara ninguna etiqueta, se genera al azar, o inclusive no se puede llegar a generar, porque no hay nada definido en nuestro HTML que le indica a Facebook cómo debe mostrar eso. Bueno, para eso se utilizan estas etiquetas. Lo que hace esta etiqueta es decirle a Facebook que el título de esta página va a ser, en este caso, Programando con Sergio, y la descripción va a ser este contenido, cursos especializados de programación web de nivel principiante avanzado. Estas etiquetas, si ustedes van, por ejemplo, a la página de Facebook, en una parte tiene la documentación donde les explica bien cómo implementar estas etiquetas para que cargue el título, la descripción, una imagen personalizada. Acá solamente le dejo título y descripción como para que tengan una idea. Cuando ven que en Meta Property tiene el valor OG, es generalmente de estas redes sociales. Tanto Facebook como Twitter también los dos utilizan este parámetro. Es decir, esto va a servir tanto para Facebook como para Twitter. Pero bueno, lo más importante que tienen que saber es que el meta property con estos valores se utiliza para eso. Si después un día a ustedes les toca modificar un sitio que ya existe y ven que tienen estas etiquetas, es justamente por eso, porque le están definiendo el contenido que se va a mostrar al compartir una URL tanto en Facebook como en Twitter, o seguramente quizás exista otro servicio que también lo utilice para el mismo motivo. Y por último, los dos ejemplos también más importantes son cuando uno quiere agregar un archivo de CSS externo y un archivo de JavaScript. Eh, para agregar un archivo CSS que puede estar dentro de nuestro sitio o de un sitio externo, en este caso es dentro de nuestro sitio,
ponemos link, href, y ahí ponemos el nombre de nuestro, o sea, la ruta de nuestro archivo CSS, que en este caso va a estar en el mismo lugar donde tenemos nuestro HTML. Y en la propiedad, en el atributo rel, le ponemos stylesheet. De esta forma es como se agrega un archivo CSS a nuestro documento en la etiqueta head. Algo importante que les quiero comentar es que todo lo que se declara en la etiqueta head se va a cargar inmediatamente, es decir, antes de que se empiece a leer el contenido del body. Eso es importante saberlo, porque por ejemplo, acá estamos declarando la etiqueta script para cargar un archivo JavaScript, ¿no? Entonces, para cargar un archivo JavaScript se declara el source y el nombre del archivo JavaScript. Y esta etiqueta tiene apertura y cierre, no se pone nada adentro. Y así es como se carga el archivo. Pero como les decía antes, si lo declaro en el head, esto se va a cargar inmediatamente antes del contenido del body. Si nosotros después necesitamos, por algún motivo, que un JavaScript se cargue después del body, lo que se hace es este código de script se pega, o sea, se agrega dentro del body justo antes de la etiqueta de cierre del body, es decir, por acá. Eso, si ustedes después, o si algunos ya tienen conocimiento de JavaScript, van a ver que algunos scripts se tienen que cargar al principio de la página, dentro del head, y otros al final de la página, dentro del body. Eso va a depender de la funcionalidad que necesite nuestro sitio web. Pero bueno, es un tema mucho más avanzado, digamos, es más relacionado más a JavaScript y el comportamiento de la página, no tanto de lo que es HTML. Dentro del lado de HTML, lo importante es entender eso, que el navegador siempre lee de arriba hacia abajo y los contenidos que encuentra en el head los va a empezar a cargar inmediatamente. A menos que, bueno, a veces hay casos donde uno puede agregar un atributo más para que para que ese recurso se empiece a cargar mientras se cargue el contenido. Pero bueno, es un tópico más avanzado. Lo importante es entender eso, todo el contenido que se declara dentro del head. Así que bueno, en general es eso. Eh, si tienen alguna consulta en particular o alguna pregunta sobre la etiqueta head, sobre el contenido que vaya adentro, pueden dejarla en los comentarios.